Yo siento que aquí un responsable es el sistema capitalista, es el imperio. Todavía, como en el siglo pasado, piensan que continúa el reparto imperial. Al retornar a la segunda cumbre, se secuestraron en el espacio. Nosotros teníamos que hacer una parada en Lisboa, pero en pleno vuelo nos dijo no teníamos autorización para aterrizar. Bueno, ¿dónde vamos? Italia, cerrado. España, cerrado. Francia, cerrado. Eso busca el imperio norteamericano, destrozarnos y que no hayan competencias. Hablando de ellos, ¿Estados Unidos lo está espiando a usted? ¿Está espiando en Bolivia? Yo creo que sí. Litio. El número 3, el elemento químico litio, quizás sea la clave de todo esto y de todo este caos que estamos viendo. Hoy rescatamos aquí partes del documento mágico, así le digo, porque apareció 30 días antes del golpe a Evo. El documento es el plan maestro para derrocarlo. ¿Predijo el futuro? No, es la élite de Estados Unidos y su sed por los tesoros del planeta, aplastando lo que sea. Ya lo decía el propio Evo Morales en la entrevista que le pusimos al principio. Esa entrevista yo se la hice aquí hace 4 años y mire lo que pasó. Soy Roberto Lamadrid y esto, Detrás de la Razón. El portal Behind Backdoors, detrás de la puerta trasera, reveló hace más de un mes un plan secreto e internacional para derrocar al presidente reelecto de Bolivia, Evo Morales, proporcionando nombres y datos de las personas y los gobiernos directamente involucrados en el golpe de Estado. Publicado el 8 de octubre, el reporte sitúa el golpe entre noviembre y enero. En detalle, el reporte cita explícitamente a políticos bolivianos como Gonzalo Sánchez de Lozada y Manfred Reyes, a militares como el general Rumberto Siles y Carlos Calderón. También sitúa a los senadores republicanos estadounidenses Ted Cruz, Marco Rubio y Bob Menéndez como cerebros de la operación. Estos 3 senadores, que es una acción bipartidista del Partido Demócrata y el Partido Republicano, se han puesto de acuerdo para prever y tener un cuidado en que Bolivia no caiga en lo que está pasando en Venezuela y Nicaragua. De los innumerables datos del informe, rescatamos los 3 más importantes. 1. La contratación de criminales para actos violentos y vandálicos al finalizar las elecciones. El grupo opositor Unión Juvenil Cruceñista sería el actor clave en esta parte del plan. 2. Se utiliza la Iglesia Evangélica y la Embajada de Estados Unidos en Bolivia para inyectar millones de dólares para pagar a los mercenarios y comprar políticos y militares en Bolivia. La Biblia está volviendo al Palacio de Gobierno. Nunca más volverá la Pachamama. Hoy Cristo está volviendo aquí al Palacio de Gobierno. Bolivia es para Cristo. 3. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en coordinación con bolivianos clave y con los gobiernos derechistas de Brasil, Paraguay y Argentina, organizarían las acciones contra Morales. Se infiltrarían en las Fuerzas Armadas y la Policía de Bolivia para incitarlos a rebelarse contra el gobierno. Marchemos las casas de toditos los militares. Nos vamos a arreglar con la familia de los militares, ya que ellos no quieren apoyar al pueblo. Marquemos sus casas. Hemos marcado las casas de los policías, de los militares, y ya ha habido un poquito de miedo y el pueblo ya estaba un poco conforme. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos y aquí debemos imponer ese objetivo cívico-patriótico, lo tenemos que alcanzar para derrotar al ejército del MAS. Una vez Los golpistas comienzan a reprimir sistemáticamente a los partidarios de Evo Morales para hacerlos callar. A
atacan discriminadamente a todo lo relacionado con Evo. Evo rumbo a México. Pero vive momentos dramáticos. Pendientes para autorización, el Fuerza Aérea Mexicana 3916. Fuerza Aérea Mexicana 3916, estamos esperando la autorización de la FIR Lima. Hasta el momento no está autorizando. Le niegan el espacio aéreo, incluso estando a bordo de un avión del Comando de la Fuerza Aérea de México. El canciller de México reveló que el viaje pudo acabar en tragedia porque el avión corría el riesgo de ser derribado. En primera instancia, los militares bolivianos querían impedir el aterrizaje del avión mexicano, pero no pudieron resistir a las presiones diplomáticas. Después, según información revelada, trataron de secuestrar al comando militar mexicano para imposibilitar la salida de Evo. Ya en el aire, el avión podría haber caído sin combustible o enfrentarse a los disparos. Un movimiento coordinado de países le prohibió el espacio aéreo. Pero la operación de rescate acabó exitosamente. Un miembro del equipo de seguridad de elegir a los gobernantes que quieran, que decidan. A mí me da mucha pena los mexicanos, porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Tengo el honor de presentar a un periodista que siempre lo felicitaré por todo lo que ha hecho en México y en Estados Unidos sobre todo. Rubén Luengas, periodista allá en la Ciudad de México ahora. Gracias, Rubén. Isaac Vigio, analista internacional allá cerca del Támesis, como siempre le digo, en Londres. Muchas gracias a los dos. Tenemos muy poquito tiempo, así que les pido lo más abstracto que puedan. Rubén, el tema más importante y profundo de toda esta situación es sin duda la publicación con todas las instrucciones, datos, detalles, nombres y audios para derrocar a Evo, y que se reveló 30 días antes de que se le diera el golpe. Pero antes de ir ahí, yo quiero que me des tu reacción como mexicano de las palabras de la que se ostenta como presidenta de Bolivia, que dijo: me dan pena los mexicanos. Por favor, Rubén. Mira, para empezar, esta señora Áñez es una persona, pues con todo respeto, miserable, porque está ocupando un cargo de manera autoproclamada, reconocida, por ejemplo, por Guaidó, otro autoproclamado y movido por la CIA y por los Estados Unidos, y de acuerdo con esto bueno, pero antes me pediste lo de la reacción como mexicano. Me parece miserable la señora, está ocupando prácticamente una dictadura. Precisamente se acaba de renovar la Cámara de Diputados y el Senado, y Evo Morales, que está aquí en la Ciudad de México, desde aquí ha celebrado el hecho de que se restauren estas cámaras de acuerdo a la Constitución boliviana. Y celebro también como mexicano que el actual gobierno de López Obrador le haya dado asilo, a pesar de que la derecha mexicana está utilizando el tema de Evo Morales para atacar al presidente López Obrador. Y como mexicano, ya para terminar y no hacer uso exagerado de la palabra, mucha atención para el gobierno de López Obrador, porque hay diferentes instancias, incluso un personaje que quién sabe quién lo mueva, que ha ido incluso con las Fuerzas Armadas para pedir que le den un golpe de Estado a Andrés Manuel López Obrador. Bien, bueno, Isaac, ¿cómo yo te pregunto, es posible que 30 días antes se revele un documento que revela cómo se implementó el golpe? ¿Tenían una bola de cristal o qué? Bueno, lo que pasa es que Bolivia siempre ha sido un país que ha sido, todos han querido agarrar de él. Los de Potosí ha salido tanta plata que podrían haber hecho una cadena hasta la luna y la trazaron completamente. Después hemos tenido con el salitre, que se lo quitaron las corporaciones británicas con territorio y todo. Después hemos tenido el problema en las minas, que ha habido grandes corporaciones que han masacrado a los mineros
por otros intereses, después el problema del gas, y ahora quieren agarrarse el litio, que es uno de los yacimientos del futuro, porque con el litio se hacen los celulares, los aviones. Entonces yo creo que gran parte de este golpe contra Evo Morales es el intento de apropiarse del litio, que ahora Evo estaba negociando con unas compañías chinas y alemanas, y ahora quisieran que pasen a compañías norteamericanas. Entonces yo creo que el problema es este golpe tiene mucho olor a litio, ¿no? Y algo más sobre esta señora presidenta. Mira, yo estoy viendo muy preocupado lo que pasa en América Latina, porque ahora hay la moda de los presidentes autoproclamados. Primero Guaidó, después la señora Arauz en el Perú, y ahora esta señora. En el caso de Arauz no le dieron bola porque Estados Unidos apoya al presidente Vizcarra. Pero en el caso de esta señora, mire, la cadena de sucesión es presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de los diputados. La señora no hay ninguno de los 4 cargos. Tampoco hay vicepresidente del Senado. Es la segunda vicepresidenta. No hubo quórum en la Asamblea para elegirla, y con 10 senadores se autoproclama. Hay una marcha de 60.000 personas que van del Alto para impedir que ella sea presidenta, y no les hace caso. Y sin embargo, ya a las horas se proclama en el balcón presidencial con unos cuantas decenas de seguidores. Eso es todo. No tiene apoyo popular, está repudiada por la población porque ha hecho declaraciones sumamente racistas contra los indios, diciendo que los indios deben volver a sus comarcas. Entonces, no es una persona representativa. No, su partido político no sacó apenas el 4% y ella no fue ni siquiera reelecta al Senado. Entonces es una barbaridad. Con el 4% de los votos quiere pasar por encima de alguien que sacó 46, 47% de los votos. ¿Y dónde está la democracia? Es decir, se está impidiendo supuestamente que hay un fraude en Bolivia, pero acá hay un superfraude, porque se impone a una persona que no ha candidateado, que no fue reelecta y que tiene una minoría extrema en el Parlamento por encima de la Constitución. Esto no tiene precedentes en la historia sudamericana. Bien, Rubén, aparecen los nombres de Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz, que tú los conoces muy bien allá en Estados Unidos. Estamos hablando de puestos de mucho poder, senadores de Estados Unidos, además funcionarios del Departamento de Estado y embajadores en la región, o sea, la administración Trump. ¿Por qué toda esta gente, Rubén? Y lo más importante, ¿qué es lo que realmente les interesa? Puede ser el litio, y pongo esto, el Triángulo de Sudamérica tiene casi todo el litio del planeta, casi el 90%, según el propio Instituto Sismológico de Estados Unidos. Bolivia a la cabeza y luego Chile y Argentina. Al ver cómo China y Estados Unidos cada día producen más cosas, más coches eléctricos, es posible que la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos estén viendo al Cono Sur como el nuevo Oriente Medio, pero en vez de petróleo, litio. Bueno, litio y otros recursos naturales. Evidentemente estoy de acuerdo con Isaac, a quien le mando un fuerte saludo acá, abrazo desde la Ciudad de México. Lo que acaba de decir lo comparto al 100%, y evidentemente se trata de una especie de neocolonialismo. Se trata de la doctrina Monroe. América, el continente americano, para los americanos, norteamericanos. Se trata de un nuevo plan Cóndor como el que existió en las dictaduras de los 70s, donde se pusieron de acuerdo todos estos para implementar la corriente neoliberal, la política económica neoliberal fundamentada en el llamado Washington Consensus o Consenso de Washington, que tiene un decálogo de 10 principios, el recetario diseñado en Estados Unidos para Latinoamérica. Y después de aquel boom de proyectos en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, tratando de distanciarse de esa hegemonía norteamericana en el plano político y económico, pues evidentemente vino esta especie de nuevo plan Cóndor, que así le ha llamado también el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y evidentemente, ¿qué es lo que persiguen? Nunca han dejado de actuar, Recuerda que regatearon el nombre de golpe de Estado en Honduras con Mel Zelaya. Fue un golpe de Estado, pero de acuerdo con las leyes norteamericanas, si hubieran reconocido entonces un golpe de Estado, tendrían que retirar el apoyo a las fuerzas militares. Ahora nuevamente quieren decir que no es un golpe de Estado, es el litio, son todos los recursos, es el gas, es extraer el saqueo neocolonial que quieren implementar, y evidentemente que sean países que respondan a su imagen y semejanza en todos los sentidos, porque no hay verdadera soberanía, no hay verdadera independencia,
y repito, mucha atención en el caso mexicano, porque yo creo que aquí ya hay un intento de golpe suave, así llamado, o golpe blando, también en contra de Andrés Manuel López Obrador, donde precisamente le han dado asilo a Evo Morales. Oye Rubén, antes de pasar con Isaac para cerrar esta parte, tú has estudiado los golpes de Estado en América Latina, tú has estudiado las telarañas que hay dentro y detrás y luego que teje la CIA. El documento establece algo macabro: manipular y usar como títere a la iglesia, a los evangelistas, para, junto con la embajada de Estados Unidos, inyectar miles de dólares para organizar el caso. Esto es... A ver, Rubén. Pues sí, mira, tú recordarás aquello de que cuando llegaron los conquistadores con la Biblia, le dijeron a los indígenas aquí en nuestro país: hermanos, vamos a orar, y les pusieron la Biblia. Y cuando abrieron los ojos, ellos tenían la Biblia y los otros tenían los recursos naturales y tenían la tierra y tenían... se ha utilizado la Biblia, la religión, y en este caso, mira, hay un personaje abominable también, además de la presidenta esta, que ciertamente, como decía Isaac, ha dicho que la ciudad no es para los indios, que los indios se vayan a sus comarcas, que se vayan de ahí, y que ella sueña con una Bolivia que elimine los ritos satánicos de los indios, ¿verdad? Entonces, ahora no son los golpes de Estado al estilo del 11 de septiembre de 1973, con los bombardeos, etcétera. Ahora estos nuevos utilizan el llamado lawfare, lo que le hicieron a Evo, es decir, a Lula, a Dilma Rousseff, lo que han intentado con Rafael Correa, y también lo que se conoce como golpe de Estado blando, donde, te lo he dicho varias veces, lo repito hoy porque viene a colación, esto es el campo de batalla. Y los misiles son la desinformación, las fake news, la propaganda verdaderamente ya desarrollada en términos subliminales, en términos de microchips, para inocular los cerebros de las personas y manufacturar y fabricar la opinión pública. Ayer mismo aquí en México, un periodista que tú conoces, Sergio Sarmiento, en televisión abierta, en Televisa, dijo: lo de allá no es un golpe de Estado, y si es un golpe de Estado, ojalá haya más golpes de Estado. Eso dijo Sergio Sarmiento. No es como el golpe a Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala, en fin, no es como el de Irán en 1953. Ahora son otras técnicas que pasan por la desinformación y por la propaganda. Bien, Isaac, ya nos vamos a ver, tú que has estudiado, que has visto, que has vivido de cerca las dictaduras, que sabes mucho de esto, el documento también revela que se contrataron criminales, delincuentes callejeros para producir actos vandálicos. ¿Cómo es todo esto? Bueno, es una técnica propia de todos los golpes, el empleo de paramilitares. Eso es en todas partes. Cada vez que hay un golpe actúan gente de civil o gente disfrazada de civil, y hemos visto en el caso de Bolivia que han estado quemando la casa de dos gobernadores, la casa de Evo Morales, de su hermana, de la casa del presidente de la Cámara de Diputados, que han tomado rehenes, han estado quemando la huipala, que es el símbolo, la bandera de los indígenas. Entonces siempre se contratan mercenarios. Y en este caso el ejército ha tenido una técnica diferente. No ha aparecido abiertamente como en el caso de Pinochet o de Videla o de la Junta brasileña. No ha sido un golpe de tanque para tomar el palacio directamente, sino lo que ha pasado es que han estado cercando al gobierno, primero con estos grupos paramilitares, luego la policía dice que no va a acatar al gobierno, y luego el ejército abiertamente dice: por favor, señor Morales, retírese. Y cuando se retira Evo Morales, y hay 2 días que Bolivia se queda sin jefe de Estado, ni jefe de gobierno, ni de gabinete, el único país en el mundo en el siglo XXI que ha logrado esta situación, el ejército y la policía controlan todo. Ahora, esta señora que está ahora en el poder es un títere de estos grupos armados. Muchos de ellos son racistas, que queman la huipala, la bandera indígena, que atacan a las mujeres con polleras, que es la falda de los indígenas, que le cortan las trenzas como una humillación racial. Entonces, tenemos grupos paramilitares que siempre han actuado en todos los golpes bolivianos, en todos. Yo los he visto en directo, en todos han actuado. Solamente que en esta oportunidad
lo han hecho como si fuera la punta de lanza. Antes eran grupos de apoyo, ahora han sido los puntos fundamentales del ataque. Y quiero mencionar una cosa sobre el problema de la Biblia. A mí me da mucha pena que vayan con unas Biblias gigantescas y abusando de la palabra de Dios, porque la mayoría de los bolivianos y de los latinoamericanos creen en la Biblia, creen en Dios, y es una forma de ofensa a esas creencias querer aprovecharse de eso para hacer política y encima contra otra persona, porque también Evo Morales cree en Dios y mucha de la gente que está con Evo Morales son cristianos, algunos son evangélicos, otros son católicos, y me parece que es una forma muy oportunista de quererse aprovechar, no tener un programa claro, tener un programa y tener una plataforma completamente racista y aprovecharse la Biblia para tapar sus propios pecados. Bien, o sea, con lo que me dices, pues corroboras completamente el documento que se reveló 30 días antes. Rubén, te quiero preguntar algo muy delicado. Lo que reveló el canciller de México me parece trágico y anuncia algo muy peligroso, que una vez que el comando de la Fuerza Aérea de México subió al avión a Evo, los golpistas ya no lo dejaban salir de Bolivia. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, eso es lo de menos, pero algo mucho más grave es que ya cuando iban volando, todos los países hermanos latinos le cierran el espacio aéreo a México, le prohíben el paso. Quiero ver a futuro, Rubén, es decir, esta hermandad latinoamericana que gozábamos, que teníamos, ¿desapareció? ¿Cómo fue que todos los países se unieron o fue una orden desde Washington? Y si es así, mucho peor, porque esto quiere decir que comenzará pronto una guerra entre países, política primero, guerra diplomática después y luego, quién sabe, como Medio Oriente. Bueno, mira, en diciembre toma posesión Alberto Fernández. Yo creo que también este golpe dirigido evidentemente desde los Estados Unidos y con la bendición de estos protagonistas del gobierno norteamericano, tratan de aislar a Argentina con el regreso del peronismo y Alberto Fernández, quien por cierto el día de hoy acaba de decir que una vez que él tome posesión en diciembre, también Argentina le ofrece asilo a Evo Morales. Pero tienes a estos personajes como el traidor presidente del Ecuador, Lenín Moreno, quien traiciona el movimiento encabezado por el expresidente Rafael Correa, y después sigue todos los recetarios del Fondo Monetario Internacional, y este señor traidor también negó la utilización de su espacio aéreo. Tuvieron que rodear, les pedía a él rodear por el perímetro, le pusieron todos los obstáculos posibles a Evo Morales, recordando aquello con lo que iniciaste cuando fue obligado, siendo presidente, a aterrizar en Austria y que no lo dejaban cargar combustible. O sea, ya le traen ganas a Evo Morales, no toleran, no soportan que un indígena haya llevado a este país a tener el mayor crecimiento económico, el mayor Producto Interno Bruto de toda la región, por encima de gobiernos neoliberales. No toleran que haya disminuido la pobreza, no toleran que haya disminuido el analfabetismo. A ellos les importa un carajo la comunidad indígena de Bolivia. Lo que les interesa es beneficiar a la élite de Santa Cruz y beneficiar a las corporaciones y beneficiar la extracción, el extractivismo de estos recursos. Por lo tanto, no sé si guerra o no, pero las manifestaciones en Ecuador, lo que está pasando en Chile, la liberación de Lula, lo que ha pasado en México con López Obrador, nos habla de que hay una pugna, hay una lucha intensa en Latinoamérica. La encrucijada de América Latina por su futuro está en juego. Hay luces y sombras. Vamos a ver quiénes logran el control, pero no todo es negativo. Me da miedo luego pensar, Rubén, el muro que quería construir Donald Trump. ¿Es posible que venga un nuevo eje de resistencia encabezado por México, Argentina? ¿Cómo lo ves, Rubén? Bueno, pues que el señor Trump ponga su muro. Ya ves que quería que lo pagara México, pues no lo está pagando México, aunque pues sí influyó en López Obrador para que fuera un muro no virtual, pero con la Guardia Nacional que le está sirviendo como patrulla fronteriza. Oye, nada más quiero retomar un punto cuando mencionó Isaac al presidente de la Cámara de Diputados, que hubiera sido en la línea de sucesión el que ante la renuncia de la Cena hubiera tomado él. ¿Sabes qué hicieron? No solamente le quemaron la casa, le secuestraron a su hermano y entonces a él le dijeron que lo iban a quemar vivo a él.
Entonces él dijo, no, mi hermano no tiene nada que ver, o sea, están utilizando terrorismo, hicieron terrorismo, no tiene nada que ver con democracia, y así lo hicieron con otros para robarse, quitar esta posibilidad de la línea de sucesión. Eso se llama terrorismo, y en este momento los medios de comunicación no están informando sobre los asesinatos y la represión y la censura a los medios de comunicación que están siendo tratados de sedición por decir la verdad de lo que pasa en Bolivia. Pues muchísimas gracias, Rubén, un abrazo grande, sabes todo mi aprecio, igual Isaac, abrazos, gracias a los dos. Póngase atento que vienen tiempos difíciles. No le crea a nadie, cuestione todo lo que le digan, lo que le informen, lo que vea en su WhatsApp, en Internet, en los medios de comunicación. Póngalo a prueba, investigue si quiere emitir una opinión, y si no, mejor no contribuya al rumor. Investigue bien, no le crea a nadie. Cuidado incluso con la religión. Cualquiera lo podría manipular. Recuerde que si cree en Dios, el sentimiento verdadero está dentro de su espíritu, es individual. Y si cree en la política, entonces promueva la honestidad, porque sin ella no habrá ni justicia, ni igualdad, ni mucho menos dignidad. Y esto aplica para Bolivia, para México, para Estados Unidos, para Rusia o para cualquier país que se le antoje. Buenas noches.